Muy buenas noches con todas y todas. Mi nombre es Brenda Castañeda y les doy la bienvenida a la masterclass titulada Nuevas miradas sobre el neurodesarrollo, alcances de las tecnologías emergentes por la maestría en gestión e intervención interdisciplinaria de los trastornos del neurodesarrollo de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. El día de hoy nos acompaña la magíster Marilia Vaquerizo Sedano. Ella es maestra en neurociencias y biología del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide, España. Cuenta con una larga trayectoria como neuropsicóloga, especialista en el uso de tecnologías para la identificación, evaluación e intervención en condiciones neurológicas atípicas, especialmente en condiciones del espectro autista. Antes de iniciar, recordamos a todos los participantes que puedan hacer sus consultas a través del chat y sin más preámbulos, damos paso a la magíster Marilia Vaquerizo. Adelante, magíster. Gracias. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por conectarse, gracias por el interés. Voy a compartir mi pantalla para presentarles las diapositivas que he preparado. Bien, vamos a hablar hoy de nuevas miradas sobre el neurodesarrollo. De hecho, en las últimas décadas han habido cambios importantes en la concepción de los trastornos del neurodesarrollo. Así que vamos a hablar de estos cambios y además del uso de las tecnologías emergentes para la detección temprana de estos trastornos del neurodesarrollo. Quisiera empezar señalando que el desarrollo cerebral, el neurodesarrollo, es extraordinariamente complejo, pero este está guiado por genes y estas indicaciones genéticas hacen que sea el desarrollo bastante preciso. Hay una analogía que quisiera plantear, ver el desarrollo cerebral como una sinfonía orquestal. No soy experta en el tema, por eso es que he puesto la definición tal cual encontré. Una sinfonía orquestal es una composición musical extensa que se organiza en movimientos y que tiene que ver con una orquesta compuesta por un montón de gente con diferentes instrumentos. No hay secciones instrumentales, está el grupo de cuerdas, de madera, de metales, de percusión. Y estos instrumentos interactúan de manera complementaria para que pueda generarse una estructura sonora dinámica, compleja y coherente. Y pasa más o menos lo mismo con el desarrollo cerebral. Las partituras serían como los genes. Los genes son los que guían el funcionamiento celular, que serían las personas que tocan los instrumentos. Se puede hablar incluso de epigenética, como las anotaciones que podemos hacer en los genes que pueden cambiar la interpretación de una persona tocando un instrumento particular. Y en el desarrollo cerebral hay movimientos muy definidos, procesos o mecanismos muy específicos que van a hacer que poco a poco el sistema nervioso sea cada vez más complejo, que se formen los circuitos neuronales para soportar las funciones cognitivas. Y eso lo vamos a ver aquí. El desarrollo cerebral empieza desde la semana 3 o 4 de gestación, cuando se cierra el tubo neural. Esta primera fase es la de neurulación. Una vez que se cierra el tubo neural, que antes era una placa, luego un surco y luego un tubo neural, empieza a darse la neurogénesis, la génesis de las neuronas. Y luego va a darse la migración neuronal y otra serie de procesos como la neuritogénesis, la sinaptogénesis, la gliogénesis, la mielinización. Todo va a hacer que poco a poco el sistema nervioso se vaya desarrollando y vayan generándose todas las conexiones que van a hacer que se creen las funciones cognitivas. Y cuando se da justamente una alteración en alguno de estos procesos, puede aparecer un trastorno del neurodesarrollo. Solo para tenerlo claro, voy a explicar un poco más algunos de estos procesos. Les decía que la primera fase es la de neurulación. Es el proceso inicial donde el ectodermo va a plegarse para formar el tubo neural. El tubo neural es la estructura primigenia del sistema nervioso central. Una vez que se cierra el tubo neural, se van generando neuronas a partir de células madre neuronales.
y va a darse la proliferación. Esto quiere decir que va a darse una división activa de estas células madre. Van a generarse muchas neuronas. Luego viene la diferenciación, donde la proliferación se detiene. No hay más división y las células van a adquirir una identidad neuronal específica. Luego va a darse la migración neuronal. Esto significa que las neuronas van a migrar a determinadas áreas del sistema nervioso. Específicamente, va a darse dos tipos de migración neuronal, la migración radial y tangencial. Este proceso también es muy importante para que luego en la corteza pueda darse la organización en capas. Luego viene el desarrollo neuronal. Eso implica una serie de procesos también para que las neuronas adquieran su propia identidad a nivel molecular, morfológica y electrofisiológica. Y dentro del desarrollo neuronal encontramos la diferenciación, la maduración de las neuronas, el establecimiento de propiedades funcionales y la sincronización con el entorno circuital. Eso va a permitir que se formen las sinapsis, que es una fase posterior. Luego viene la neuritogénesis. En esta fase se forman los axones y las dendritas, que son componentes importantes en las neuronas que van a permitir la formación de la sinapsis. Hay señales moleculares muy específicas, hay actividad dependiente del entorno también en esta fase. Y luego viene la sinapsis y circuitería. También implica tres subfases o tres procesos, mejor dicho. Está la sinaptogénesis, que es la formación inicial de la sinapsis, el refinamiento sináptico, que implica, por un lado, que se fortalezcan las conexiones sinápticas funcionales en determinado momento, y por otro lado, que se eliminen las sinapsis redundantes. Esto está relacionado con lo que se llama poda sináptica o poda neuronal. Y luego viene la integración de las neuronas en redes funcionales, cada vez más complejas. La siguiente fase o proceso es la gliogénesis. Como su nombre señala, es la generación de células gliales. Las glías dan soporte a las neuronas y actualmente se sabe que participan en una serie de procesos. Por ejemplo, brindan soporte metabólico, participan en la modulación sináptica. Una de las glías, que es mi favorita, el astrocito, puede modular la sinapsis y participa en una sinapsis llamada sinapsis tripartita. Puede aportar energía cuando es necesario, puede participar también la microglía y el astrocito en el refinamiento sináptico, cortando las sinapsis redundantes. Tienen un montón de funciones. Y hay una neuroglía, una célula glial, que es el oligodendrocito, que va a encargarse de formar mielina. La mielina envuelve los axones para que el impulso nervioso pueda viajar fácilmente. Entonces, la mielinización es clave para que pueda darse la transmisión neuronal de forma eficaz. Esta mielinización también comienza en etapas prenatales, pero lo hace un poco después de los anteriores procesos y va a extenderse durante la infancia, la adolescencia y la adultez temprana. Ahora bien, los trastornos del neurodesarrollo van a presentarse cuando hay alteraciones en estos procesos de desarrollo cerebral. Voy a abrir un paréntesis aquí. El CIE-11 y el DCM-5 tienen una lista pequeña de trastornos del neurodesarrollo, pero desde otro marco teórico, trastorno de neurodesarrollo va a ser todo aquello que va a asociarse con alteraciones en estos procesos. Entonces encontramos dentro de este grupo, desde ese marco teórico, la lisencefalia, la macrocefalia, el síndrome de Down, etc. Es importante diferenciar que alguno de estos trastornos o alteraciones va a asociarse con alteraciones muy específicas en alguno de estos procesos. Por ejemplo, la craneorraquisquisis se presenta por una alteración específica en la neurulación, cuando el cierre del tubo neural no se da adecuadamente y no se desarrolla adecuadamente el encéfalo y la médula espinal, lo que es incompatible con la vida. Hay otras alteraciones o patologías o condiciones que se asocian con la migración neuronal, por ejemplo, la lisencefalia clásica. Hay otras condiciones que van a relacionarse con procesos posteriores, por ejemplo, con la sinapsis y la circuitería. Y ahí encontramos el síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman. Otras condiciones
que sí están dentro de la lista del DCM-5 o el CIE-11, como el autismo, el TDAH, la discapacidad intelectual o la epilepsia, no va a asociarse solo con una alteración, sino con alteraciones en diferentes procesos. Y es justamente lo que vemos en la parte inferior de esta figura. El autismo, por ejemplo, se asocia en teoría a alteraciones en la neurogénesis, en la migración neuronal, principalmente en el desarrollo neuronal y después en la sinapsis y la circuitería. Entonces vamos a hablar un poquito de estas alteraciones, estos trastornos del neurodesarrollo asociados de manera predominante con una alteración específica, una alteración particular. En estos casos, la identificación suele ser más temprana, incluso puede darse en el periodo prenatal. Yo les hablaba de la craneorraquisquisis. La craneorraquisquisis es lo que se observa en las tres primeras imágenes aquí a la derecha. No se desarrolla adecuadamente el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Es incompatible con la vida y pertenece al grupo de defectos de tubo neural. También está ahí la anencefalia, que es cuando no se desarrolla adecuadamente el encéfalo, o la encefalocele, cuando sale una protrusión normalmente en la parte posterior del encéfalo, que es lo que se ve en las dos imágenes inferiores. Dependiendo de qué porción del tubo neural no se cierre adecuadamente, se dan algunos de estos defectos del tubo neural. Y la identificación es muy temprana, puede ser muy temprana, puede darse desde el segundo trimestre del embarazo. ¿Cómo se da? Con la medición de alfa-fetoproteína. Cuando esta alfa-fetoproteína es alta, sugiere que hay una patología. Puede medirse tanto en sangre materna o líquido amniótico. También se puede identificar este tipo de patologías con ecografía o resonancia magnética fetal. Al costado vamos a ver otra patología que es la lisencefalia clásica. La lisencefalia se da por una alteración específica en la migración neuronal. Aquí estamos viendo en la primera figura cómo es que se da la migración radial y tangencial y hay un orden muy específico y una especificidad tremenda para que pueda darse la migración. Al costado hay una resonancia magnética de un caso de lisencefalia clásica y lo que destaca, como pueden ver, es que no hay giros y surcos. La corteza es lisa y anormalmente más gruesa. La lisencefalia va a generar un déficit a nivel cognitivo en diferentes funciones y también puede identificarse en el periodo, en un periodo temprano del embarazo, en el segundo trimestre, como con ecografía y resonancia magnética fetal. También, claro, puede diagnosticarse en el periodo postnatal con una resonancia magnética cerebral, porque el marcador es justamente que la corteza es lisa, y con la clínica temprana porque se asocia la migración neuronal con un retraso en el desarrollo, con diferentes alteraciones cognitivas y además con epilepsia de inicio precoz. Hay algo muy interesante en la lisencefalia, que es que las mutaciones en genes específicos van a explicar un patrón de afectación distinto. Dependiendo de qué genes están mutados, va a afectarse más la región anterior que la posterior o al revés. Específicamente, mutaciones en DCX o RLN afectan más la región anterior que la posterior. Y eso es lo que se ve en estas cuatro imágenes en la parte superior, de la A a la D. Se afecta principalmente la parte anterior del encéfalo, ¿no? Que corresponde más al lóbulo frontal. En cambio, si las mutaciones se dan en estos dos genes, LIS1 y ARX, van a afectarse más las regiones posteriores que las regiones anteriores, que es lo que se muestra en las cuatro neuroimágenes inferiores. Algo también interesante es que el grosor cortical va a depender también del gen causante. Mutaciones en DCX van a generar una corteza muy gruesa, así como de LIS1, anormalmente gruesa. Vean 10 a 20 milímetros, que es lo que se ve justamente aquí. Vean esta primera neuroimagen, la corteza es anormalmente gruesa.
Y también si se dan mutaciones en RLN o RX, la corteza es gruesa, pero moderadamente, ¿no? De 5 a 10 milímetros. Entonces, en este caso de lisencefalia, podemos ver claramente la relación entre un gen específico y cómo este gen genera una alteración en un proceso que es la migración neuronal y cómo hay una forma de identificar sencilla que es una resonancia magnética, que puede darse en el periodo fetal o postnatal. Ahí se puede ver claramente cómo es que se da la afectación por la mutación de un gen muy específico. También el síndrome de Down, vamos a hablar de este síndrome de Down, puede asociarse con el desarrollo neuronal, la sinapsis y la circuitería. La forma más frecuente del síndrome de Down es la trisomía 21, ¿no? El 95% de casos se debe a un cromosoma extra en el par 21, pero también hay casos donde sea la traslocación, una porción del cromosoma 21 pasa a otro cromosoma, por ejemplo el 14, como se ve en la imagen, o de mosaicismo, donde algunas células tienen los tres cromosomas y algunas células dos cromosomas. El síndrome de Down se puede identificar también en el periodo prenatal, desde la semana 10. Se puede hacer una medición de ADN fetal libre en sangre materna a través de EMNIPT, y desde la semana 15 a través de la amniocentesis y a nivel postnatal con un estudio genético de cariotipado. En este caso, también hay una alteración genética muy específica. Y respecto a síndrome de Down, les comento que hay muchas investigaciones de la presencia de síndrome de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down, ¿no? Hay muchos adultos, prácticamente todos los adultos con síndrome de Down hacia aproximadamente los 40 años presentan cambios neuropatológicos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Y esto se da porque en el cromosoma 21 está un gen que es el APP y esto genera una sobreexpresión de la proteína precursora amiloide que genera alteraciones neuropatológicas en el cerebro que son propias de la enfermedad de Alzheimer. La acumulación de beta-amiloide está asociada con esta neuropatología, ¿no? Degenerativa. Y es ahí, por ejemplo, también interesante como una alteración genética específica, el hecho de que haya un cromosoma más en el par 21, que se presente la traslocación o el mosaicismo, va a generar la sobreexpresión de una proteína que va a terminar generando cambios neuropatológicos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Otro caso interesante es el del síndrome de Rett. El síndrome de Rett en el DSM-4 estaba dentro del espectro autista, ¿no? Dentro de los trastornos del espectro autista habían categorías como el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, y el síndrome de Rett salió ya para el DSM-5 de este grupo porque se descubrió que estaba relacionado con una alteración genética muy específica, que es el gen MCP2. Este gen está ubicado en el cromosoma X, por eso es que se presenta este síndrome en mujeres. Y esta proteína que deriva del gen MCP2 se expresa altamente en el cerebro. Entonces, variantes patogénicas de este gen van a afectar el neurodesarrollo. ¿Cómo se da esta afectación? Aquí podemos ver una neurona sana. Vean el soma, las dendritas, el axón. En el síndrome de Rett hay menor volumen, significativamente menor volumen, y las neuronas son más pequeñas. El árbol dendrítico no es igual, se afecta también el soma, es más pequeño, y eso genera una serie de alteraciones a nivel cognitivo. También hay alteraciones físicas como la escoliosis, que es clásica del síndrome de Rett. Y algo clásico que sirve para diagnosticar el síndrome de Rett es que van a darse pérdidas de habilidades adquiridas, específicamente en el lenguaje. Es decir, en el desarrollo van a cumplirse los hitos, pero aproximadamente a los 2 años, 3 años, va a darse una regresión. Las habilidades ya adquiridas van a perderse, especialmente en el lenguaje y en el uso intencional de las manos. La identificación del síndrome de Rett
es a nivel de observación clínica del desarrollo y además se puede hacer una confirmación con un estudio genético. También como el síndrome de Rett está asociado con una variante patogénica del gen MSP2, han habido varias investigaciones orientadas al tratamiento genético. Esta es una publicación del 2024 donde se señalan 4 intervenciones. Por ejemplo, la terapia de reemplazo génico se administra el gen MSP2 utilizando un virus, que es lo que se muestra aquí en la primera imagen. Otra alternativa es la activación del cromosoma X para reactivar la copia silenciada. Otra alternativa es la edición génica mediante CRISPR, que es como una tijera que permite hacer edición genética. Y luego también la edición de ARN, que permite modificar las transcripciones de MSP2. Entonces, ahí, por ejemplo, como hay un gen específico, el MSP2, que explica el síndrome de Rett, el tratamiento puede darse a ese nivel. Ahora, otros trastornos del neurodesarrollo, que son los que clásicamente se describen en el CIE-11 o el DSM-5, se relacionan con alteraciones en varios procesos y en estos casos, la identificación es más compleja. Con frecuencia se produce de manera progresiva a lo largo del desarrollo. Hay varios cambios importantes en la concepción de los trastornos del neurodesarrollo. En el DSM-4 los diagnósticos estaban dispersos, en el DSM-5 ya se considera un paraguas unificador con estas categorías. Está la discapacidad intelectual, los trastornos de comunicación, el trastorno del espectro autista, el TDAH, los trastornos de desarrollo motor y los trastornos específicos del aprendizaje. Estos diagnósticos están dentro de un solo paraguas porque tienen características comunes, por ejemplo, el origen multifactorial. Se sabe que intervienen tanto factores genéticos como ambientales y hay una correlación genotipo-fenotipo difíciles de establecer, en contraste con las otras condiciones que veíamos previamente, donde la correlación genotipo-fenotipo era más evidente, más sencilla. En todos estos casos, la genética es compleja y no se puede establecer una correlación genotipo-fenotipo tan sencilla. Por otro lado, hay una arquitectura genética compartida y además vías moleculares compartidas. Eso explica que hay una alta coocurrencia. También es común para estos diagnósticos el impacto funcional significativo y que van a iniciar temprano en la vida y va a ser de curso crónico, es decir, que la persona, por ejemplo, con autismo, va a tener autismo durante toda su vida. Esta es una imagen de un artículo sobre genes compartidos en diferentes condiciones. Es de alguna forma reduccionista porque es mucho más complejo, pero sirve para ver cómo hay una superposición o una arquitectura genética compartida. Vemos aquí algunos genes compartidos de TDAH y autismo, de autismo mucho más amplio. Están viéndose varios genes compartidos con la esquizofrenia, con la epilepsia. Además, depresión y ansiedad aparecen por ahí. Y la coocurrencia es bastante frecuente. Para que lo tengan en consideración, el 74% de las personas dentro del espectro autista presentan al menos una coocurrencia en comparación con sus hermanos sin autismo. ¿Cuáles son las coocurrencias más comunes? El TDAH llega a 35.3, eso quiere decir que la tercera parte aproximadamente de personas autistas presenta además TDAH. También están las dificultades de aprendizaje, como la dislexia, la discalculia y además discapacidad intelectual, ¿no? Que llega a 21.7%, es decir, una de cada 5 personas aproximadamente que está dentro del espectro autista presenta también discapacidad intelectual. Ahora bien, en el DSM-5 han habido cambios importantes, específicamente respecto al trastorno del espectro autista o condición del espectro autista desde el enfoque de la neurodiversidad y a la discapacidad intelectual. En el DSM-4 se hablaba de categorías dentro del espectro, en el DSM-5 el enfoque es más dimensional y no se hace referencia a diferencias cualitativas, sino diferencias cuantitativas en base a dimensiones.
y se señala que es un espectro con niveles de apoyo, ¿no? Estos son los especificadores. También se eh, asocia este cambio con un enfoque biopsicosocial al momento de concebir la discapacidad. Y la discapacidad intelectual consideraba antes al CI como eje central y actualmente se habla más del perfil funcional, ¿no? Depende mucho de cómo es que la persona se desarrolla en su entorno para proveer los apoyos correspondientes. Otro cambio importante y otra postura alternativa respecto al DSM-5 es el RDoC. El RDoC es un marco orientado a la investigación que nace aproximadamente el 2009, el 2010 y que ahora se está desarrollando mucho más. El RDoC es del National Institute of Mental Health y lo que proponen es un cambio del diagnóstico categorial a dimensiones continuas y que la descripción de las condiciones del neurodesarrollo y en general de las condiciones que se asocian a trastornos mentales se investiguen a a- en diversos niveles, ¿no? Se trate de hacer una integración multinivel considerando los genes, el sistema nervioso, el cerebro, la cognición, la conducta y el contexto. Entonces tiene un enfoque mucho más amplio y no parte de diagnósticos como el TEA o el TDAH o la discapacidad intelectual, sino que examina procesos que atraviesan varios trastornos. Este enfoque de RDoC propone investigar condiciones como el autismo más allá de la descripción conductual que facilita el diagnóstico, que es lo que señala el DSM-5. Propone investigar lo que está debajo de lo que se observa a nivel conductual, es decir, las funciones cognitivas, el sistema nervioso, los genes, etc. Ya ahora voy a hablar un poco más del trastorno o las condiciones del espectro autista. Estas condiciones están relacionadas a alteraciones en diversos procesos del desarrollo cerebral. Hay muchas investigaciones. Yo voy a hablar un poco de las investigaciones vinculadas a la poda sináptica. Aquí voy a hacer un zoom. Les muestro una imagen donde se observa la densidad sináptica en el eje horizontal, en el eje vertical y la edad en el eje horizontal. Hay varios genes asociados al autismo. La base genética es compleja. Y hay algunos genes que parecen estar relacionados con la poda sináptica. Y en el autismo, al parecer, en estos dos periodos críticos donde se da la poda sináptica, en la edad temprana, más o menos es 0 a 2 años o 3 años, y en la adolescencia se dan ciertas alteraciones, es decir, estos genes parecen expresarse y parecen afectar la poda sináptica, lo que hace que la densidad sináptica sea mayor. Como pueden ver aquí, la línea roja es de autismo, la línea azul es de el grupo neurotípico. Hay mayor densidad sináptica por una falta de poda sináptica en este periodo y eso se mantiene también en el periodo de la adolescencia. Pasa algo distinto con la esquizofrenia. En este caso, disminuye la densidad sináptica y especialmente se da esto en el periodo de la adolescencia, ¿no? Lo que puede explicar, al menos en parte, que aparezcan los delirios y las alucinaciones propias de la esquizofrenia en la adultez temprana. Entonces, hay muchas investigaciones vinculadas a poda sináptica y autismo. Se cree que es un proceso particularmente alterado o afectado en esta condición. Otras investigaciones apuntan a alteraciones en las microglías y en los astrocitos. En condiciones fisiológicas normales, las microglías y los astrocitos dan soporte a la neurona y hacen que todo funcione bien, ¿no? Que crezca la neurona como debería, que realice la sinapsis adecuadamente con una neurona amiga. Pero cuando hay condiciones patológicas, las microglías y los astrocitos pueden volverse reactivos y pueden facilitar la inflamación. Y también hay varias investigaciones que van en ese sentido. Este es un artículo interesante porque explica cómo es que algunos genes
candidatos, genes vinculados al autismo, convergen en un número de vías clave y diferentes etapas de desarrollo cerebral. Para tener un marco, en el ser humano hay aproximadamente 20.000 genes codificantes y los genes asociados al autismo actualmente desde la plataforma SFARI es de 1.000. En esta investigación cogieron un conjunto de 65 genes y vieron en qué momento y sobre qué área se expresan. Y aquí voy a hacer un zoom para que vean cómo es que hay muchos genes de este grupo que se expresan en etapas tempranas, ¿no? En la etapa fetal, en el desarrollo prenatal del sistema nervioso. Hay muchos genes que se expresan, lo que hacen, estos genes hacen que se alteren estos procesos como el desarrollo neuronal o la sinapsis o la circuitería. Pero también hay genes que van a expresarse en la infancia temprana. Incluso hay genes que se van a expresar en la adolescencia o en la adultez, pero preponderantemente la mayor parte de estos 65 genes se expresa en el periodo prenatal y aquí se puede observar en el eje vertical cuáles son las áreas a nivel cerebral donde se da esta expresión. En el autismo también se van a dar diferencias en la forma en que madura la corteza cerebral. Una vez que se da el nacimiento, la corteza cerebral va a ir madurando progresivamente y de forma secuencial, considerando primero la maduración de áreas sensoriales primarias. Funcionalmente, en la corteza vamos a diferenciar áreas sensoriales primarias con neuronas muy simples, áreas de asociación unimodal con neuronas complejas y áreas de asociación heteromodal con neuronas hipercomplejas. Entonces, lo que hace nuestro cerebro frente a un estímulo en el entorno es descomponerlo en sus características más específicas y hacemos una especie de reconstrucción cerebral. Y lo que se ha visto en el autismo es que hay una gradiente funcional distinta en comparación a los controles. Aquí pueden ver en la parte superior lo que sería la gradiente funcional en los controles. Estas áreas que se ven más de color naranja sugieren áreas de asociación heteromodal, ¿no? Principalmente la corteza prefrontal. Y en el autismo no se ve tanto de color naranja y algunas áreas de asociación unimodal tampoco no se han desarrollado en comparación a los controles. Entonces habría una gradiente funcional atípica, un ritmo de maduración o una trayectoria de maduración un poco más lenta, lo que explica a nivel cognitivo, por ejemplo, la disfunción ejecutiva o las alteraciones en cognición social. Tanto la cognición social como las funciones ejecutivas están en la cima de la pirámide cognitiva y se asocian con áreas de asociación heteromodal que, como vemos, tardan en madurar en el caso del autismo. Ahora bien, en los últimos años ha aumentado muchísimo la investigación sobre biomarcadores para trastornos del neurodesarrollo. Y vamos a comentar algunas de las investigaciones relacionadas con el autismo y el uso de Machine Learning. El autismo, como hemos visto, se asocia a diversas alteraciones en varios niveles de análisis del sistema nervioso. No hay un biomarcador que permita identificar el autismo a ese nivel, ¿no? El diagnóstico sigue siendo a nivel conductual y se ha descrito bastante bien las diferencias asociadas al autismo a nivel cognitivo. Pero ha habido un cambio importante en los últimos años con el desarrollo de Machine Learning que permite identificar patrones que pueden pasar desapercibidos para los humanos. Al momento de integrar un conjunto amplio de datos, puede descubrir patrones asociados a diferencias muy sutiles. Y eso es lo que permite o está permitiendo el rendimiento muy bueno de algunos modelos con Machine Learning. Esta es una publicación del 2023 donde se propone un método automático de diagnóstico utilizando datos de resonancia magnética funcional y de electroencefalografía. Utilizaron el Bootstrap Analysis
of Stable Clusters para analizar algunas regiones de interés descritas en investigaciones anteriores y encontraron una alta precisión. Eso quiere decir que el modelo desarrollado distinguía bastante bien a las personas con SEA de las personas neurotípicas. El AUC es cercano a 1.0, entonces este modelo desarrollado en esta investigación distinguía bastante bien los casos positivos y negativos de autismo. También en los últimos años ha habido un avance tremendo con el desarrollo de fenotipos digitales. ¿Qué son los fenotipos digitales? Eh, es la caracterización momentánea y cuantitativa del estado individual de una persona en base a los datos que se obtienen con dispositivos digitales. Tal como se habla de un fenotipo conductual o de un fenotipo cognitivo, actualmente se puede hablar de un fenotipo digital, ¿no? El conjunto de datos recolectados por dispositivos digitales puede estar asociado a ciertas características que corresponden a un diagnóstico. Entonces, respecto al autismo, les presento esta revisión donde se integran 35 estudios. Estos 35 estudios se clasificaron en 7 categorías y los datos que se utilizan normalmente son de eye tracking, es decir, de movimiento ocular, datos de movimiento en general, por ejemplo, movimiento de la cabeza, datos de la postura, datos auditivos y de expresiones faciales. También estas investigaciones se realizan con aprendizaje automático, machine learning o aprendizaje profundo, deep learning. Y en la revisión se señala que las investigaciones suelen desarrollarse para la detección del autismo en la fase inicial de desarrollo, es decir, de 9 a 12 meses. Dentro del grupo de investigaciones hay muchísimas que utilizan eye tracking. La ventaja es que es una tecnología no invasiva, de bajo costo, que permite diferenciar patrones de movimiento ocular en respuesta a estímulos. Esta es una imagen de una publicación de Pierce. Karen Pierce ha desarrollado muchas investigaciones en esta línea y pueden ver en la parte superior algunas imágenes dinámicas sociales, que son niños, personas moviéndose. Y en la parte de abajo, imágenes geométricas, patrones dinámicos muy ordenados. Entonces, lo que han visto es que las personas autistas, los bebés autistas, a partir de los 6 meses aproximadamente, miran más a las figuras geométricas y los bebés no autistas miran más a las imágenes sociales dinámicas. Y se ve claramente cómo es que hay un patrón distinto que caracteriza a las personas autistas. Esta tecnología ya ha sido incorporada en algunos países al área clínica y claro, se complementa con otras medidas tradicionales, ¿no? Con la observación clínica tradicional, por ejemplo, o el uso de cuestionarios. En el artículo de revisión agruparon 261 estudios, 24 cumplieron con los criterios, hicieron una agrupación. La precisión agrupada llega a 81%, en preescolares, en niños pequeños, es un poco mayor, por lo que especialmente se utiliza para el diagnóstico temprano en menores de 5 años. La especificidad llega a 79%, la sensibilidad a 84%. Hay una limitación importante y es que la mayoría de estudios no reportan detalles del hardware, del eye tracking ni de cómo hicieron el proceso de implementación. Este es otro estudio sobre detección temprana del autismo utilizando los fenotipos digitales. En este caso, evaluaron una aplicación móvil que se llama Send2Know. Utilizan también Machine Learning y cuantificaron múltiples fenotipos conductuales digitales. Trabajaron con 475 niños de 17 a 36 meses y llegaron a números altos también de sensibilidad y especificidad. Algo importante de esta investigación, de esta propuesta de aplicación que es Sense2Know, es que integraron varios fenotipos digitales conductuales. Por ejemplo, el eye tracking, pero también la dirección
la postura de la cabeza, la expresión facial, la respuesta a algunos estímulos en la pantalla. Y lo que se ha visto o lo que se cree es que cuando se integran más datos, se puede llegar a una precisión mayor, ¿no? Y eso es lo que se señala con el uso de las tecnologías, que se integren varios datos, que se complementen estos datos recogidos con tecnologías, con los tradicionales, para llegar a una precisión mucho mayor. También en los últimos años se ha fortalecido el enfoque ecológico y la identificación de fenotipos para la caracterización de perfiles individuales de funcionamiento adaptativo. El foco ha cambiado mucho. La investigación, por ejemplo, en trastornos de neurodesarrollo hace unos años estaba muy centrada en la búsqueda de las causas genéticas biológicas, porque avanzó la tecnología por ahí, pero actualmente hay mucha investigación para la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos de neurodesarrollo. También se ha pasado de investigar solo en el laboratorio a pasar a investigar o a recoger datos en el entorno cotidiano de la persona, lo que disminuye varios sesgos. Por ejemplo, en ese sentido, hay investigaciones con el uso de sensores biométricos para identificar momentos de estrés y hacer modificaciones en el entorno para mejorar la calidad de vida de las personas autistas. El uso de aplicaciones móviles, de sensores biométricos, el uso de datos que se pueden recoger con el celular, por ejemplo, van a permitir identificar un patrón individual a nivel funcional de la persona para proveer apoyos muy específicos desde el entorno. Y eso también se asocia a el enfoque de precisión asociado al autismo. Hace unos años la idea era estratificar el autismo, que es muy heterogéneo, identificar subgrupos dentro del espectro y asociar un biomarcador a cada uno de los subgrupos. Y ahora se ha pensado más bien en caracterizar a una sola persona en diferentes niveles, a nivel genético, de microbioma, de conductas, de funciones cognitivas, y dentro de cada uno de esos niveles hay muchos subniveles. Entonces, las investigaciones están tendiendo a ello, a buscar la descripción multinivel en una sola persona. Esto se asocia al small data, la recolección amplia de datos, pero de una sola persona. Y esto puede ser posible, por ejemplo, con lo de los fenotipos digitales, con la recolección pasiva de datos en entornos cotidianos a partir de herramientas tecnológicas como el celular o los sensores biométricos. También les había hablado hace un ratito del RDoc. Hay muchas investigaciones que están hablando de una revolución transdiagnóstica en trastornos del neurodesarrollo. Aquí les presento una del equipo de ASLE, y este enfoque transdiagnóstico propone un cambio radical: pasar de un modelo centrado en el diagnóstico con las etiquetas hacia un modelo centrado en la persona, donde se priorice la identificación de características, de fortalezas y dificultades o desafíos. Entonces, desde esta perspectiva, se usan dimensiones en lugar de umbrales arbitrarios y se identifican perfiles mediante agrupamiento. La idea no es solo decir que una persona tiene autismo o tiene TDAH, sino más bien qué implica el autismo para esta persona. Y una descripción muy específica va a hacer que se den los apoyos muy específicos también para mejorar la calidad de vida. Esta caracterización debe ser o tiene un enfoque más dinámico, considera el contexto del neurodesarrollo, y esto es porque las características de una persona autista pueden ser muy distintas en la infancia, en la adolescencia, las necesidades son muy distintas. Dentro del mismo espectro, una persona autista o dentro del grupo de trastornos de neurodesarrollo, una persona con TDAH puede ser muy distinta a otra que comparta el mismo diagnóstico. Entonces, más allá de guiar la intervención en función de la etiqueta diagnóstica, conviene hacer una caracterización multinivel y considerar este enfoque longitudinal, ¿no? Considerar que puede ser algo dinámico. Esto también se asocia a la equidad en el aula. Por ejemplo, en nuestro contexto,
Muchos niños dentro de los centros de educación básica especial se sabe que tienen discapacidad y tienen necesidades de apoyo, pero no tienen un diagnóstico. Y muchas veces también el diagnóstico no orienta completamente la respuesta educativa. Entonces, más allá de buscar solo el diagnóstico, la etiqueta, puede ser importante este cambio, pasar al enfoque transdiagnóstico y centrarnos en la persona. Esto también se asocia a la integración del modelo médico con el modelo social y la consolidación del enfoque biopsicosocial, ¿no? El DSM-5, principalmente el RDoC y otros enfoques, van por lo biopsicosocial, por la descripción a nivel biológica, psicológica y social, y la provisión de apoyos también en esas dimensiones. Esta es una publicación de hace unos años donde se habla de pasar de una ciencia normal a una ciencia de la neurodiversidad, ¿no? La ciencia normal o tradicional hace unos años se centraba bastante en los déficits. La ciencia de la neurodiversidad también se centra en las fortalezas. Y justo al costado puso una serie de fortalezas asociadas a las condiciones que hemos visto. La creatividad o la pasión, la energía de las personas con TDAH puede ser bien aprovechada en algunas ocupaciones. También las personas con autismo tienen una habilidad tremenda para el pensamiento en detalle. Muchas veces la memoria está desarrollada, tienen una hipersistematización que puede hacer que aprendan de diferentes sistemas bastante bien. Las personas con dispraxia pueden tener habilidades verbales, empatía, intuición y así, ¿no? Hay muchas fortalezas que se necesitan visibilizar también para la intervención. Y la intervención ya no se centra solo en abordar los déficits, sino también en potenciar las fortalezas que tiene la persona. También desde esta perspectiva, la investigación es más participativa. Entonces se le da mucha atención y mucha voz a las personas con estas condiciones. Entonces, como conclusión, el desarrollo cerebral es extraordinariamente complejo, pero está guiado por un control genético espacio-temporal preciso. Hay una precisión tremenda. El desarrollo cerebral va a implicar una serie de procesos. Hemos ido viendo estos procesos y van desde el cierre del tubo neural a la génesis de neuronas y la formación de circuitos funcionales, que va a soportar las funciones cognitivas. Los trastornos del neurodesarrollo se asocian a alteraciones en esos procesos de desarrollo cerebral. Desde el marco teórico que les comenté, algunos trastornos del neurodesarrollo se relacionan de manera predominante con la alteración en un proceso particular. Hablamos, por ejemplo, de la lisencefalia asociada a la migración neuronal. En estos casos, la identificación suele ser más temprana, incluso durante el periodo prenatal. En este caso, hay una asociación más simple entre el genotipo y el fenotipo, entonces es más fácil la identificación. En otros casos, otros trastornos del neurodesarrollo, los que se reconocen formalmente en el CIE-11, se relacionan con alteraciones en varios procesos. Y aquí la identificación resulta más compleja, ¿no? Con frecuencia se produce de manera progresiva a lo largo del desarrollo. En los últimos 5 años ha aumentado la investigación sobre biomarcadores y se reconoce el solapamiento genético, así como la heterogeneidad y las múltiples trayectorias dentro de un mismo diagnóstico. Por eso mismo se ha desarrollado muchas investigaciones que apuntan a la caracterización de perfiles individuales de funcionamiento adaptativo. También se ha fortalecido el enfoque ecológico y la identificación de fenotipos digitales. Asimismo, se ha hecho más explícito el esfuerzo por integrar el modelo médico, que se centra en la persona y principalmente en lo biológico, y el modelo social, que iba más para el entorno. Entonces, al momento de integrarse, se ha consolidado el enfoque biopsicosocial, que es un enfoque más amplio y que puede orientar intervenciones que van a mejorar realmente la calidad de vida de las personas. También se ha consolidado el enfoque de la neurodiversidad. Bien, muchas gracias por su atención y ahora dejo de compartir la pantalla para ver los comentarios o las preguntas
que pueden estar dentro del chat. Muchas gracias, Magíster Marilia. Bueno, para comentarle, Yesenia Jiménez nos comenta respecto a la Asociación de Discapacidad Intelectual en el Autismo, para referir ello, ¿es válido el CI o hay otros estudios? Am, el CI suele ser lo que se utiliza para determinar si una persona tiene discapacidad intelectual o altas capacidades por otro lado. Y las investigaciones señalan de que en el autismo el CI nos sigue una curva de normalidad, que es la que normalmente se describe en las personas neurotípicas, ¿no? Donde el gran grupo está en el medio, ¿no? Esta U invertida típica. Lo que se ha visto en el autismo es que hay un buen grupo que está debajo de la media, es decir, que tendría discapacidad intelectual. Habíamos visto como es casi 30% aprox, pero también hay otro buen grupo que está sobre la media, ¿no? Que tiene un CI sobre la media, que está más relacionado a altas capacidades. Entonces, los dos grandes grupos están a los lados, y es lo que se sabe hasta el momento de la discapacidad intelectual en el autismo. Igual, la discapacidad intelectual no solo implica evaluación de CI, lo ideal es que tenga un enfoque más funcional y actualmente ya se considera un perfil funcional, más adaptativo, más de lo que puede hacer la persona, por ejemplo, de manera independiente en su entorno. Perfecto. Catherine Romero nos comenta cuáles son, cuáles son los principales factores ambientales que influyen o interfieren en los procesos de neurodesarrollo. Mm. Hay una serie de factores ambientales que pueden interferir en los procesos del neurodesarrollo. Hay factores de riesgo y de protección bien descritos, por ejemplo, en relación al autismo. Un factor de protección es el consumo de ácido fólico, es el principal factor de protección en general para trastornos de neurodesarrollo. Y como factor de riesgo ambiental, por ejemplo, está el consumo de antibióticos, los contaminantes, virus o infecciones virales durante el embarazo. Hay varios factores ambientales que pueden hacer que el neurodesarrollo se afecte. El estrés materno también es uno de los factores que se consideran de riesgo. Perfecto. María del Carmen nos comenta, ¿hay alguna IA para usar como herramienta de apoyo para el diagnóstico temprano del autismo acá en el Perú? Ujú. Estamos trabajando con un grupo de investigación en el desarrollo de un GPT. Es una inteligencia artificial que permite que personas profesionales de la salud interactúen a través de texto cuando se enfrentan a un caso nuevo. Por ejemplo, pensemos en un médico serumista en Cusco que no tiene la especialidad en autismo, puede entrar a este GPT que está previamente entrenado con manuales, guías de práctica clínica, etcétera. Y el GPT lo que hace es sugerirle algunas preguntas y facilitar la exploración a través de la observación o la entrevista con los padres. Es una herramienta que está en fase de desarrollo. La ventaja es de que es de bajo costo, pero todavía es necesario pasar por la validación y ver aspectos de usabilidad para que realmente pueda llegar a más personas. Perfecto. Geraldine Zavala nos comenta, el autismo, a comparación de otro TND, tiene mayor influencia genética. ¿Se afirma ello? ¿Sería posible en el futuro o en la actualidad realizar mayores estudios genéticos que muestren la probabilidad de autismo o TND en parejas que deseen tener hijos? Ya que hasta el día de hoy estas pruebas aún son caras o en algún país hay estrategias de apoyo en la salud pública para ello, nos indica. Ujú. El TDAH también tiene una heredabilidad alta. Sin embargo, el autismo, TDAH y todo este grupo de trastornos del neurodesarrollo tienen una genética compleja. En el caso del autismo, les decía que hay aproximadamente 1000 genes candidatos a que actualmente se investigan asociados al autismo.
Y en relación al autismo, la mayor parte de la contribución genética tiene que ver con variaciones comunes. Entonces es difícil rastrear estas variaciones comunes a nivel de estudios genéticos. O sea, no se podría hasta el momento utilizar alguna prueba que sugiera que una persona va a tener un bebé autista o el niño que está en el vientre materno va a tener la condición, ¿no? No existen todavía estas pruebas. Perfecto. Serían dos últimas consultas. Comienzo con Uber. ¿Qué estudio se tiene sobre la microbiota en los trastornos de neurodesarrollo? Ujú. Hay también una línea de investigación sobre microbiota y autismo. Hay muchas investigaciones en esa línea y hay muchos avances, ¿no? Incluso para intervención en ese nivel, ¿no? La ventaja es que una vez que se describa el autismo en diferentes niveles, se puede hablar de intervenciones en estos niveles, ¿no? Si se describe, por ejemplo, como pasa en el síndrome de Rett, una alteración a nivel genético, se habla de una intervención a este nivel. Y en el caso del autismo, se ha descrito alteraciones en microbiota. Entonces ya hay intervenciones que apuntan a este nivel y hay toda una línea que se está desarrollando. Genial. Catherine Lino nos indica, para poder diagnosticar e intervenir e emitir informes, para, emitir informes, perdón, neuropsicológicos, es esencial hacer una maestría en trastornos de neurodesarrollo. ¿Qué me recomienda, por favor? Nos indica. Yo creo que es ideal formarse en una maestría en trastornos del neurodesarrollo para conocer las herramientas de evaluación, conocer también las herramientas de intervención. Ha avanzado mucho la investigación y, por ejemplo, respecto al autismo, hay instrumentos estandarizados que pueden facilitar el diagnóstico y también el uso de tecnologías puede hacer que se mejore el acceso en nuestro país en particular al diagnóstico y la intervención. Entonces, esta maestría tiene este enfoque, ¿no? Tener bases sólidas para la evaluación de los diversos trastornos de neurodesarrollo. Incluso hay un curso relacionado a procesos cerebrales adquiridos, que es algo que a veces no se toma en cuenta, pero es necesario para hacer el diagnóstico diferencial. Luego viene muchos cursos relacionados a intervención y luego viene cursos relacionados a la innovación o el uso de tecnologías. Tiene un enfoque interdisciplinario que también es muy necesario, ¿no? Para la evaluación y principalmente para la intervención en trastornos de neurodesarrollo. Tenemos que trabajar de forma articulada con diferentes profesionales. Entonces, este es el enfoque de la maestría y ahora justamente les van a compartir más información de la propuesta de la maestría. Sí, muchísimas gracias, Magíster Marilia. Estimados participantes, en este momento les voy a compartir mi pantalla para poderles brindar información acerca de el programa, los costos. Me comentan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ya se puede ver. Muchísimas gracias. Genial, entonces, las inscripciones es hasta el 2 de marzo, modalidad a distancia, duración 15 meses. Vacantes 26 y el horario es viernes desde las 7 de la noche a 10 y cuarto de la noche, sábados de 2 de la tarde a 8 y media de la noche. Las inscripciones hasta el 2 de marzo, el proceso de admisión es del 5 al 9 de marzo del presente año, publicación de resultados 11 de marzo y la matrícula del 24 al 27 de marzo. El inicio de clases es a partir del 30 de marzo del presente año. ¿Qué requisitos requerimos para su postulación? Número 1, inscribirte a través del portal de admisión. Número 2, copia del grado académico de bachiller universitario o del título profesional. Esto es para postulantes extranjeros. Copia del DNI o pasaporte. Su CV simple no documentado. Recibo o voucher de pago por derechos de admisión. Número 6, una evaluación previa del expediente y entrevista profesional con el postulante a la maestría. Derecho de admisión 600 soles, la matrícula son 3 matrículas, 600 soles,
Costo del programa 26.000 soles. Valor total del programa alrededor de 28.400 soles y financiamiento en 15 cuotas de 1.733 soles. Estimados participantes, tenemos un 15% de descuento, es un beneficio exclusivo y es hasta el 15 de febrero del presente año, es solo por tiempo limitado. Asimismo, en breve les estoy compartiendo lo que es el link de este programa. Esta es la asesora, bueno, la persona que les va a poder orientar con la inscripción de este programa es Carol Saldarriaga. Les estoy compartiendo también su teléfono, su correo. De hecho, pueden tomar una foto a este QR para que los vaya directamente con esta persona que les va a orientar. Genial, entonces doy paso a la magíster Marilia para que pueda dar sus palabras de cierre, invitando a los participantes al programa. Bien, nuevamente gracias por conectarse a este espacio. Espero que haya sido una sesión, una hora provechosa. Y voy a compartir mi correo por el chat para si hay alguna consulta puedan escribirme por ahí. Yo trabajo en la evaluación, la intervención en condiciones del espectro autista. Entonces estoy muy atenta también si hay interés en investigar en el espectro autista y los motivo a participar en la maestría en gestión e intervención interdisciplinaria en los trastornos del neurodesarrollo. Es una maestría o digamos que hace unos años nada más no existían este tipo de formaciones en el país y es muy necesario que haya profesionales formados en este tema porque hay mucha demanda, ¿no? La prevalencia de trastornos de neurodesarrollo en general está en aumento. En el autismo, la prevalencia en nuestro país ha crecido significativamente, como pasa en otros países, igual en el caso del TDAH. Entonces, hay una demanda que necesitamos atender como país y para eso es necesario formarnos, especializarnos y por ello los animo nuevamente a participar en la maestría. Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias, magíster Marilia Vaquerizo, y a todos los participantes por su amable participación. Ha sido un gusto poder tenerlos el día de hoy en la Masterclass Nuevas Miradas sobre el Neurodesarrollo, Alcances de las Tecnologías Emergentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Que tengan muy buenas noches y hasta luego.